En este video hablaremos sobre una introducción al prensado óptimo de mangueras de presión. Nuestra empresa JA Ingeniería Integral SAT desde hace un año se encuentra realizando esta actividad económica y lo ideal dentro de nuestro proceso académico, dentro de nuestro mapa de procesos, sabemos que la academia se encuentra inmersa en cada una de nuestras actividades. Por lo tanto, cada actividad económica que nosotros realicemos la queremos compartir por medio de nuestro canal de YouTube sobre qué es lo que realizamos y cómo lo realizamos. Bueno, principalmente en este video hablaré sobre cuáles son las variables y cómo se determina un prensado óptimo o cómo se realiza una manguera hidráulica de presión según los requerimientos del cliente o de la empresa que nos solicita un servicio. Principalmente, como lo establecemos aquí en este objetivo, pues es presentar de forma general el proceso de prensado óptimo de mangueras hidráulicas de baja, media, alta y muy alta presión en función de los requerimientos del cliente y variables de decisión según su uso, es decir, según el uso que se le vaya a dar a esa manguera hidráulica. Bueno, antes de empezar a hablar sobre las variables de decisión y sobre el uso y lo demás, es importante entender que en este procedimiento de ensamble de la manguera hidráulica de presión con cada uno de estos accesorios que podemos ver en esta imagen, se utilizarán distintas herramientas de trabajo y equipos que se necesitan para ensamblar y dejar una manguera hidráulica en un funcionamiento óptimo, como lo son la crimpadora de manguera hidráulica, que es nuestra herramienta principal para realizar la prensa, una desteladora de manguera que se necesita en caso de ser necesaria, la tronzadora para realizar los cortes, la prensa de banco para poder apoyarnos en caso de algún movimiento, una pulidora, la cual se realiza para realizar cortes a el acero en caso de tener que recuperar un accesorio, un juego de llaves para en caso de si hay un adaptador antes del accesorio terminal, poder quitarlo primero para poder luego recuperarlo o para poder volverlo a ensamblar en un accesorio nuevo, un equipo de limpieza que se realiza para al momento en que se realiza el corte de la manguera hidráulica es necesario limpiarla por dentro, ya que en el momento del corte generan unos grumos o unas suciedades derivadas del caucho sintético por el cual están compuestas estas mangueras hidráulicas, un banco de prueba donde se realiza la prueba de presión, garantizando que la manguera hidráulica quedó óptimas condiciones y que no va a fallar a causa de la presión de trabajo en la posición de la maquinaria en donde esté colocada, las férulas que son estos accesorios que se encuentran aquí, los terminales que son estos otros que se encuentran aquí, la propia manguera hidráulica de diferentes diámetros, de diferentes normas que ya veremos más adelante, los O-ring o sellos que se utilizan más que todo para los equipos Caterpillar, donde los terminales deben llevar unos sellos para que en el ensamble de la conexión entre la manguera y la posición o el accesorio que se encuentra en la máquina no existan fugas. Un pie rey, prácticamente el pie rey es el arma secreta en este tipo de trabajo, ya que lo utilizamos en todo momento, y un flexómetro para medir la longitud dependiendo de lo que requiera el cliente, que ya veremos de qué se trata esto. Bueno, ¿qué sucede y cuál es la variable que en nuestro caso nosotros determinamos como principal? La presión de trabajo de la manguera hidráulica determina el tipo de presión que esta maneja según la norma SAE 100, que es la norma que regula este tipo de mangueras hidráulicas de presión. Una de las normas, hay varias,
pero en nuestro caso, nuestra empresa trabajamos con esta norma y esta norma divide en 4 secciones principales las mangueras hidráulicas. Las divide como las de baja presión, que solo están compuestas de caucho y están determinadas por la norma SAE 100 R4 y R6. Ya veremos más adelante en otros videos de qué significa esto de R4, R6, R1, R2, ya que este video es introductorio para abrir las ideas, abrir el mundo hacia esta industria. Las mangueras de mediana presión, como son las R1 y las R5, ya que aparece lo que se llama malla de acero trenzada o cubierta de malla textil. Ya empieza a aparecer esto que se observa aquí de color plateado, el acero que está entre el caucho de diámetro externo y el caucho sintético interno. Fíjense que esta solamente es de caucho, esta entraría acá. Y luego vienen ya las de alta presión y las de muy alta presión, que también son compuestas por mallas de acero, pero ya varían de 2 mallas, una o 2 mallas trenzadas, compacta, flexible, isobárica. Ya las de muy alta presión tienen 4 o 6 mallas. También se conocen como las R12, R13, R15, 4SH, 4SP, y dependiendo del diámetro de la manguera, así se va determinando qué tipo de presión de trabajo tiene. Entonces, en el momento de tener un requerimiento por parte del cliente, en nuestro caso, lo principal que miramos en primera medida es la presión de trabajo a la cual está sometida esa manguera hidráulica. Ese dato lo tiene que suministrar el cliente. Cuando no trae la muestra, cuando no trae pues la manguera que se va a cambiar o que se va a ensamblar, se le pregunta. En caso de que este no sepa en qué rango de presión se encuentra la manguera que está requiriendo, pues es necesario hacer una visita para poder tener una, una plenitud clara sobre lo que se va a realizar. Entonces, por lo general, en nuestro taller, el cliente siempre llega con la muestra. Hay dados casos en que por el uso propio de la manguera hidráulica, este grabado que se encuentra aquí no se observa. Ya por el uso, por las horas de trabajo de la maquinaria, la exposición al sol y al agua, hacen que este grabado pues se pierda. En ese caso, lo que se realiza en nuestro taller es cortar, hacer un corte transversal a la manguera hidráulica por aquí y observar cuántas mallas de acero, porque eso se observa claramente, cuántas mallas de acero tiene esa manguera hidráulica. Si ya vemos que observamos 1 o 2 mallas, podemos observarla o podemos colocarla dentro de este rango de mediana presión o alta. Y ya si tiene más de 2 mallas, lo podemos colocar en muy alta presión. Luego, midiendo el diámetro interno de la manguera, podemos dar con la presión de trabajo en la que estamos en la que esa manguera hidráulica que está requiriendo el cliente se encuentra trabajando en esa posición. Entonces, si en el caso dado viene con un grabado muy claro, excelente. Pero en el caso dado de que el grabado no sea muy claro, pues hay que cortar, mirar cuántos hilos o cuántas mallas de acero cubren el diámetro interno de la manguera y qué diámetro interno es la manguera para así poder pasar con la siguiente toma de decisión, que es este caso. Por ejemplo, aquí tenemos 2 clases de mangueras hidráulicas que se siguen por la norma SAE 100, en este caso la R1 y la R2. Si devolvemos acá y ubicamos R1 y R2, vemos que la R1 se encuentra aquí en mediana presión y vemos que la R2 se encuentra en alta presión, lo cual nos puede dar a entender
que no necesariamente si la manguera es R1, luego viene R2, R3, R4, no es consecutivo el aumento de este número, no significa que la manguera es de baja, media, alta o muy alta presión. Cada, cada número que se encuentra aquí va incluido dentro de un rango específico, no necesariamente consecutivo para obtener ese rango. Luego entonces les decía que, bueno, el cliente llega, pues no tiene un grabado claro y nosotros observamos que se encontraba una malla de acero. Si se encuentra una malla de acero, es sencillo, porque las mangueras de mediana presión R1 son las que tienen una malla de acero, o las R5. Eh, por lo general, siempre cuando llega la R1, uno se da cuenta porque tiene una sola malla de acero. Y cuando colocamos el pie de rey con estas dos señales que se encuentran aquí, estas dos herramientas, más bien, estas dos pinzas o puntas que se encuentran aquí, las colocamos para medir internamente el pie de rey, nos damos cuenta que la manguera es de media. Y por lo tanto podemos decirle con plena seguridad a nuestro cliente que si la manguera es de media y solamente tiene una malla de acero, esa manguera está trabajando a una presión de trabajo de 2321 PSI. Estas tablas, como la que se muestra aquí, las podemos encontrar en la norma SAE 100. La norma SAE 100 proporciona estas tablas y establece pues el diámetro en milímetros, en pulgadas, diámetro interno, diámetro externo, presión de trabajo, presión de rotura, en PSI. Entiéndase como la presión de trabajo es la presión por la cual el fluido que pasa dentro de la manguera va a trabajar, y la presión de rotura son las presiones verificadas y garantizadas donde la manguera falla a causa de la presión del fluido. Pues, por ejemplo, si la manguera es de media pulgada de diámetro interno, R1, nos ubicamos aquí, trabaja a una presión el fluido de 2321 PSI, pero la presión de rotura de la manguera es de 4642 PSI. Entonces, de esa manera se va escogiendo o se va determinando cuál es la forma correcta de utilizar esa presión de trabajo en función del diámetro. O por ejemplo, también podemos tener que la manguera no fuera R1, sino que fuera R2 y también es de media, porque nosotros observamos y vimos que tiene dos mallas de acero. Entonces nos vamos aquí y nos damos cuenta que las mangueras 2AT, fíjense que acá arriba es 1AT y aquí empieza 2AT, es decir, aquí estamos en las mangueras R2. Si la manguera es 2AT y es de media pulgada interna, nos damos cuenta que en esta ocasión la presión de trabajo aumenta a 3989 PSI, es decir, casi 4000 PSI, a diferencia de la de media, pero R1 que solamente trabaja a 2321, un poco más de la mitad de lo que trabaja la R2. Entonces fíjese que el mismo diámetro interno, pero con una malla de acero más de la R1, aumenta la presión de trabajo casi el doble de la R1 a 3989 PSI. Asimismo sucede con la presión de rotura, que también es casi el doble que la presión de rotura de las R1. Entonces, de esa manera se determina la presión de trabajo, diámetro interno. Esta sección y esta sección para nosotros son las dos principales al momento de tomar la decisión qué manguera hidráulica se va a colocar. Luego vienen ya unas especificaciones que es así el cliente las va a decir de forma clara. Pues cuando ellos están en el campo, en la máquina, o nosotros recibimos la manguera hidráulica completa, así ensamblada como se muestra en esta imagen de aquí abajo, nosotros pues tenemos la posibilidad de inmediato medir cuál es la longitud de la punta esta, desde aquí hasta acá, hasta esta punta.
cuál es la longitud completa. Pero en ocasiones también puede suceder que el cliente no llega con la manguera y él te dice, no, yo necesito que mida 1,5 metros. Pero resulta que hay que preguntarle algo. Usted necesita que mida 1,5 metros completamente todo el juego con el accesorio ya ensamblado, o solamente necesita que mida 1,5 metros la manguera hidráulica. Es allí una decisión, porque resulta que este tipo de mangueras hidráulicas en ocasiones pasan por unos ductos en las maquinarias como la que se muestra en esta imagen. Aquí debajo, aquí por lo menos en estas caterpillas, en este espacio de aquí, esos son unos ductos y por ahí pasan mangueras de presión que van a los gatos estos, a este gato principal de aquí, o al gato que mueve eh, la pala, llamarlo así, por llamarlo así en esta ocasión. Entonces, esas mangueras pasan por unos ductos y si la manguera no llega a tener la longitud adecuada, pues no va a alcanzar la conexión a la cual debe llegar. O por el contrario, si es muy larga, así sea unos 5 centímetros más larga, esos ductos, al tener otras mangueras ahí dentro, puede causar que por el roce y por el movimiento, la manguera tenga un desgaste mucho más rápido que las otras, o inclusive ese mismo, ese exceso de longitud puede hacer una curva, y esa curva puede dañar la manguera que está al lado, que ya tiene más tiempo que la nueva. Entonces pueden pasar cosas así. Por eso es que la longitud debe ser precisa, si es de punta a punta o si es solamente la manguera. Por lo general, cuando el cliente viene con este dato claro, ya no se tiene ningún problema. Pues vayamos a lo siguiente. Este es un procedimiento que se realiza en algunas mangueras. O sea, por lo general el cliente no te va a decir, no, yo necesito que pelen la punta o que destelen la punta, como se quiera llamar, porque eso no lo determina el cliente, eso lo determina tú como empresa, y más que todo lo determina el fabricante de la manguera de presión. Hay algunas mangueras que no son necesarias pelarlas, así sea que sean de alta o muy alta presión, pero hay algunas que sí, y generalmente cuando tú como empresa estás negociando con tu proveedor, él te dice, mira, a partir de este diámetro, puede ser de 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada en adelante, tienes que hacer el proceso de este lado para que la cápsula o la férula entre de forma correcta y tú puedas hacer el proceso de prensado, porque si no, no te va a ingresar la férula aquí en esta punta. Entonces, ya eso es una toma de decisión que depende directamente del fabricante de la manguera hidráulica o del proveedor, que es el que te está suministrando a ti la manguera hidráulica, y él tiene las especificaciones de a quien se las está importando. Pues por lo general estas mangueras hidráulicas de alta presión son fabricadas en China. Entonces, este proceso de este lado, como les digo, depende única y exclusivamente de las especificaciones de la manguera hidráulica. Luego viene la selección de los accesorios para los terminales. Hay, hay un tema, y es que hay terminales de una pieza y de 2 piezas. Por ejemplo, de 2 piezas significa que yo, para poder prensar, necesito una férula o una cápsula y necesito el terminal. Y de una sola pieza, pues se conocen como estos los que se encuentran aquí. Fíjese que aquí la cápsula ya se encuentra ensamblada o fue fabricada junto con el acople. Hay una discusión sobre si es mejor una pieza, 2 piezas. Pues en realidad nosotros como empresa pues decidimos comprar ambos. Nosotros tenemos accesorios de una pieza y de 2 piezas, pero trabajamos más con los de 2 piezas porque permiten un juego diferente. O sea, puedo jugar con el prensado, tengo diferentes posiciones, puedo mover la cápsula. Mira que si no entra bien el accesorio, puedo variar la posición de la cápsula y puedo hacer que el ensamble quede mucho mejor.
Entonces preferimos trabajar con accesorios de dos piezas, pero necesariamente en ocasiones ha tocado recurrir con accesorios de una sola pieza porque la maquinaria que los tiene, pues única y exclusivamente recibe este tipo de acople. Ya acá hay unos adaptadores que se usan según el requerimiento del cliente. Estos se pueden usar para las grúas, para conexiones en bombas, para hacer un giro, en montacarga. Sí, esto lo que hace es que, por ejemplo, un terminal hembra podemos convertirlo a un terminal hembra recto, perdón, podemos convertirlo a un terminal de este mismo diámetro y de este mismo asiento. Ya veremos lo que es el asiento, a un terminal a 45 grados de este mismo asiento o de otro asiento. El asiento en realidad lo que significa es lo siguiente. Si podemos observar bien estos tres que están aquí rectos, fíjense una diferencia que hay entre lo que se ve dentro del accesorio. Si somos buenos observadores nos daremos cuenta que por lo menos este parece que fuese un cónico hacia adentro. Fíjense que este es cónico hacia afuera. Todos cuatro son hembras. Esto tiene un cono, pero el cono viene hacia afuera. Este tiene un cono, pero si este cono viene hacia adentro, para que algo selle dentro de él. Este, por lo contrario, es muy diferente a este porque este se nota como recto, es decir, plano. Este se le llama asiento plano y este se le llama asiento jig. Y fíjense que este tiene como una abertura alrededor de esta punta. Ese se le llama asiento NPT. ¿Qué es lo que varía ese tipo de asiento? La conexión de la maquinaria. Depende de la conexión de la maquinaria, asimismo le colocas tú el tipo de asiento al accesorio. Y aquí hay una diferente variabilidad de accesorios de una a dos piezas. Aquí están lo que son los o-rings, los acoples rápidos, las bridas que también se utilizan mucho, más que todo en la maquinaria Caterpillar. Y en la selección de esos accesorios para los terminales, generalmente lo determina la necesidad del cliente según la muestra que tenga. O, o cuando el cliente no tiene claridad qué tipo de terminal es el que necesita, pues nosotros también prestamos el servicio de levantamiento en campo para todo tipo de maquinaria. Es decir, vamos hasta donde se encuentra la máquina, desacoplamos, miramos qué tipo de asiento tiene, cuál es el accesorio, medimos con el PRA y vamos con la información clara hasta el taller, hacemos el ensamble y luego montamos directamente en la maquinaria la manguera ya ensamblada. Entonces, este tipo de accesorios hay miles de referencias: 45, 90 grados, recto, macho, hembra, adaptadores, bridas, acople rápido, muchos tipos de adaptadores que se pueden usar o de accesorios en esta industria. Y luego ya por último, luego de la selección del acople, viene lo que es el prensado óptimo. El prensado óptimo es el procedimiento crítico de todo el ensamble. O sea, la presión de trabajo es importante, sí, porque si le colocas una presión de trabajo equivocada a la manguera, pues obviamente esta se va a estallar y tú vas a quedar mal porque el trabajo, pues va a ser que ese trabajo estuvo malo. Pero además de la presión de trabajo, el prensado, es decir, la unión de este accesorio con la manguera hidráulica, así como se encuentra aquí, es crítico, puesto que si esa unión no se realiza de forma correcta, pues la manguera va a fallar y no va a tener necesidad de tener la presión de trabajo o menor. Va a ser una presión de trabajo menor, pero va a fallar, se va a desacoplar, van a haber filtraciones, van a haber fugas de aceite hidráulico, van a haber fugas de aire o de agua, dependiendo del tipo de uso de la manguera. Si ese prensado no queda bien realizado, pues el trabajo se ha perdido y todas las variables anteriores pudiste haberlas hecho bien, pero si este no, trabajo perdido. Entonces nosotros, pues para garantizar ese prensado óptimo, hemos desarrollado una calculadora de prensado. La calculadora de prensado determina cuál es
¿Cuál es el prensado óptimo? En función de las variables como lo son el diámetro interno, el diámetro externo de la manguera, el porcentaje de compresión, que eso es una constante que la podemos encontrar dentro de la norma SAE 100. Es una norma que estudiaremos en este tipo de videos. Y la norma SAE 100 te da un porcentaje de compresión dependiendo de presión de trabajo, diámetro externo, diámetro interno, diámetro de la conexión, grosor de la cápsula o férula. Entonces son diferentes variables que nosotros pues se hizo el desarrollo leyendo la norma, se tomaron esas diferentes variables, se calcularon, se hicieron unas pruebas, diferentes tipos de pruebas, ensayo y error, hasta que pues se dio con una buena o excelentes, así 100% nunca nos ha fallado un prensado de este tipo, para que con esta calculadora nuestros operarios puedan darle el prensado óptimo o unir de manera correcta la manguera con el terminal. Y también tenemos otra opción que también la usamos, pero esta opción la usamos más que todo con los accesorios de una sola pieza, porque esta empresa que tiene más de 50 años en fabricación y ensamble de mangueras hidráulicas de presión, ellos tienen unas tablas publicadas en su página web donde te dan unos rangos de prensado para que al momento de ensamblar el terminal con la manguera quede de forma correcta. Ya eso son unas tablas guías que tú desde la experticia, de la experiencia, puedes usarla y tú puedes ir prensando poco a poco, pues depende del tipo de máquina que tengas, y ya cuando observes desde la experiencia que está el prensado óptimo y luego verificas con la calculadora, pues puedes tener un prensado sin ningún problema. También lo usamos, como le digo, más que todo con los accesorios de una sola pieza. Ya a lo que se refiere a la calculadora de prensado, esta es una calculadora que también la tenemos publicada en nuestro sitio. Este es el enlace. Aquí tú vas a colocar el diámetro interno, claro, se coloca el diámetro interno en decimales, diámetro externo, diámetro de la conexión, grosor de la pared, porcentaje de compresión, como les dije, una variable que daba, y ella te va a dar a ti un diámetro sugerido en pulgadas y en milímetros. Generalmente la máquina que nosotros tenemos, pues trabajamos más que todo con los milímetros, los dados que tenemos para hacer los prensados son milimétricos, y usamos este dato de aquí abajo. Pues aquí está sugiriendo que la manguera debe quedar, o el prensado óptimo de la cápsula es de 22 milímetros. Y esto es una manguera de 3 octavos, 0.375. Entonces, así se trabaja este tipo de cosas. Y con respecto a las tablas de prensado óptimos desarrolladas por Jason Industrial, como les dije, fíjense que aquí en esta columna dice coupling tipo o tipo de accesorio, dice una pieza. La mayoría de las tablas de ellos, inclusive no he visto una tabla de 2 piezas, trabajan con acoples de una sola pieza, unidos la cápsula con el accesorio. Y fíjense que aquí es lo mismo, también se trabajan con la norma que nosotros estamos trabajando, que es la norma SAE 100, y va desde la R1 hasta la R15. Esta es una pequeña parte de la tabla, pero aquí te va diciendo, pues por ejemplo, para una manguera de 5 octavos R1 de una sola pieza, si la manguera es nueva, el accesorio es nuevo y la cápsula, pues bueno, la cápsula siempre tiene que ser nueva, pues puesto que está unida. En ese caso, trabajas con un prensado óptimo de 27.2 milímetros. Si trabajas con una manguera usada, colócale 27 milímetros. Aquí dice que es full. Entonces, ahí uno va haciendo juegos con la calculadora y con la tabla. Y pues gracias a Dios nunca se ha tenido problemas con el prensado óptimo, ya que tenemos las herramientas adecuadas. La obtención final pues, es tener una manguera como esta que se encuentra aquí, prensada óptimamente con sus 2 terminales, o como esta acá que tiene acople rápido, acoples tipo aguja, acoples tipo esfera. Entonces,
En el video que se encuentra colgado, que les dejaré el link aquí en la descripción, también se muestra un proceso paso a paso pero práctico sobre el prensado óptimo de mangueras hidráulicas de presión.